El Centro Cultural Salvadoreño Americano, la Embajada de Estados Unidos y Radio UPA te invitan a escuchar el cuento La Isla de los Delfines Azules, del autor estadounidense Scott O'Deill. ¡Soy el tío Lobo! ¡Au! Personaje del bosque mágico de Radio UPA. Quédate en casa y disfruta de esta historia que te contaré junto a mis amigos, el pingüino, la chinita y todos los demás. ¡Au! La mejor manera de viajar es con la imaginación. A través de la lectura podemos hacer nuevas amistades, vivir maravillosas aventuras e inspirarnos ante la fortaleza de niños y niñas que pudieron sobreponerse a las adversidades. Primero les contaremos acerca del autor de La Isla de los Delfines Azules, Scott O'Deill. Nació el 23 de mayo de 1898 en Los Ángeles, California. Tuvo una excelente educación universitaria y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de la guerra y después de un breve periodo como camarógrafo en Hollywood, se dedicó a ser escritor. Aunque escribió muchos libros para adultos, sus mayores reconocimientos los recibió como autor de libros para jóvenes. La Isla de los Delfines Azules nos enseña el valor de las tradiciones, lo que se ha legado de generación en generación, el respeto por la naturaleza y el jamás creer que todo esté perdido, pues siempre hay salidas y esperanza. Estoy seguro que están impacientes por escuchar esta historia. Nosotros también estamos impacientes por contárselas. Conozcamos a nuestra protagonista y la que relata esta historia, Karana. Nuestra isla tiene 2 leguas de largo y 1 de ancho. Si uno se coloca en cualquiera de las colinas que se alzan en el centro, tendría la impresión de que parece un pez, como un delfín que se hubiera echado de lado, con su cola apuntando a levante y su morro a poniente. En tanto que las aletas las constituyen algunos arrecifes y bajíos que están no a lo lejos de la orilla. No sé si la isla acabó llamándose de los Delfines Azules a causa de su contorno general, porque alguien la bautizó así en los primeros días del mundo, cuando la tierra estaba en formación y él se puso a contemplarla desde las colinas no muy altas que hay en la mitad de su territorio. Es posible. Por otro lado, se da la circunstancia de que en algunas aguas cercanas a nuestras islas abundan los delfines, y quizá de ahí derive el nombre. En fin, sea como fuera, la cuestión es que la llamábamos como he dicho. El poblado de Calasat estaba al este de las colinas, sobre una pequeña meseta no lejos de la caleta del Coral y de una fuente pura. Un día, mientras Karana y su hermano menor se encontraban recogiendo alimentos, observaron algo inusual. Mi hermano y yo habíamos ido al extremo superior de un cañón que baja retrocediéndose hasta una pequeña bahía llamada la Caleta del Coral. Pensábamos recoger ahí raíces de las que crecen en primavera. Ramo era un chico de apenas la mitad de mi edad. Yo tenía a la sazón 12 años, y más bien pequeño para alguien que ha vivido ya tantas lunas y tantos soles. Rápido como un saltamontes y tan loco como ellos cuando se excitaba. Por esa razón, y porque quería que me ayudara a recoger raíces, en vez de salir de estampilla como hubiera hecho. No le dije nada acerca de la conchita que flotaba en las aguas, o de la gaviota de alas plegadas. Seguí escarbando entre los matorrales, con mi bastón aguzado, como si nada ocurriera en el mar. Continué así incluso después de estar segura de que la gaviota era un barco con 2 velas rojas. Claro que los ojos de Ramo eran de los que no dejaban nada sin registrar. Poco es lo que se le escapaba en este mundo. Tenía unos ojos negros como los de un lagarto, muy grandes y como los de ese animal,
a veces parecía somnoliento, en cuyo preciso instante es cuando veían las cosas con máxima agudez. Y así estaban ahora, medio cerrados como los de un reptil agazapado en la roca, a punto de proyectar su lengua en el aire para cazar al vuelo una mosca. El mar está tranquilo. Parece una piedra llana y lisa, sin ninguna grieta. A mi hermano le gustaba fingir que una cosa era otra en realidad. No, el mar no es una piedra lisa. Es mucha agua y sin olas ahora. Para mí es una piedra azul. Y allá lejos, al borde tiene una nubecita sentada encima. Las nubes no se sientan en las piedras, aunque sean azules o negras o de cualquier clase. Esta sí lo hace. No, en el mar no, respondí. En el mar se sientan los delfines, las gaviotas y los cormoranes, o también las nutrias marinas y aún las ballenas, pero las nubes nunca. Entonces, a lo mejor es una ballena. Ramo estaba apoyándose alternativamente, primero en un pie y luego en el otro, vigilando atento la llegada del navío, aun cuando no sabía que era un barco porque nunca había visto uno antes. Tampoco yo los había visto, pero sí estaba enterada de su existencia y del aspecto que tenían, porque los mayores me lo habían referido en ocasiones. Mientras tú te dedicas a contemplar el mar, le dije, aquí me tienes desenterrando raíces, y yo seré la que me las coma. Tú desde luego no. Ramo empezó a pinchar la tierra con su palo, pero conforme el buque se fue acercando y acercando, con sus velas rojas visibles entre la neblina mañanera, siguió mirándolo, haciendo a veces como que no lo observaba. ¿Has visto alguna vez una ballena de color rojo? Claro que sí, repuse, aunque jamás las había visto de tono semejante. Las que yo he visto eran de color gris. Tú eres aún muy joven y no conoces todos los animales marinos del mundo. Ramo encontró una raíz. Estaba a punto de echarla al cesto cuando de pronto su boca se abrió mucho y luego cerró enseguida otra vez. ¡Una canoa! Muy grande, más que todas las nuestras juntas. Y además es roja. Canoa o buque, la cosa no ofrecía diferencia según Ramo. Antes de haberle dado tiempo a respirar siquiera, ya había lanzado por los aires la raíz y corría entre los matorrales, chillando con toda la fuerza de sus pulmones. Yo seguía recogiendo raíces, pero la verdad es que mis manos temblaban al escarbar la tierra, porque estaba mucho más excitada que mi hermano. Sabía que aquello era un barco y no una canoa, y también que la aparición de un navío podía significar montones de cosas. Quería quitarle el palo aguzado y salir corriendo como Ramo, pero continué mi labor de desenterrar raíces porque era un alimento que necesitaban en la aldea. Este fue el día en que llegaron los aleutianos, cazadores de nutrias. No era la primera vez que llegaban a la isla tras las preciosas pieles de estos animales. Cuando hube llenado el cesto, el barco aleutiano había navegado ya dando la vuelta al banco de alga, que protege nuestra isla, y luego, entre las dos rocas que guardan de los embates del mar, la caleta del Coral. Alguien había avisado ya a la aldea de Calazar. Llevando sus armas, nuestros hombres se precipitaron por el sendero que baja dando vueltas hasta alcanzar la playa. Las mujeres del poblado se habían congregado sobre una meseta, en el extremo de las colinas que se desploma formando un acantilado encima del agua. Me deslicé entre los arbustos y espesos matorrales hasta llegar, suave y rápidamente, a la parte inferior de una cañada, acercándome también a las colinas que dominaban el mar. Una vez allí, me apoyé en rodillas y manos. Ante mí y en pleno inferior, tenía la cala que he citado. La marea estaba baja y el sol brillaba con fuerza sobre la arena blanca de la playita que se formaba en la caleta. La mitad de los hombres de nuestro poblado esperaba en línea al borde del agua. El resto se había ocultado entre las rocas del final del sendero de acceso, listo para lanzarse sobre los intrusos si mostraban intenciones de poco amistosas. Estaba arrodillada entre las hierbas y el matorral, procurando no resbalar y caer acantilado abajo, a la vez que intentaba ocultarme, si por ello de ver y oír, cuando un bote se separó del barco.
Remaban en él 6 hombres con unos remos muy largos. Sus rostros eran anchos y el brillante cabello negro les caía sobre la cara. Cuando se hubieran acercado algo más, vi que llevaban adornos de huesos atravesándoles la nariz. Detrás de los que remaban, en la popa del bote, estaba de pie un hombre alto, de barbilla amarillenta. Yo nunca había visto hasta entonces un ruso, pero mi padre me contó de su existencia en otras ocasiones y me preguntaba a mí misma, viéndolo allí plantado, con sus pies muy separados, los puños en las caderas y contemplando la caleta y sus contornos como si todo aquello le perteneciera ya. Si sería acaso uno de los hombres del norte que tanto temía nuestra gente. Estaba segura de ello, al deslizarse el bote un tanto sobre la arena y saltar él a la playa, gritando al mismo tiempo en semejante tono. Su voz despertó numerosos ecos en todas las paredes del acantilado que rodeaban la cala. Pronunciaba unas palabras muy extrañas, distintas por completo a cuando hasta entonces había oído yo como lenguaje. Después, vacilante y muy despacio su habla, se dirigió a los guerreros en el idioma que era el nuestro. Vengo en son de paz y deseo parlamentar. Avisó a los hombres de la tribu que estaban vigilantes en la orilla. Ninguno le contestó, pero mi padre, que era uno de los que se ocultaban entre las rocas, salió de su escondite y empezó a dirigirse hacia él cuesta abajo, hasta llegar a la orilla. Clavó con fuerza su azagaya en la arena. Soy el jefe de Galasat y mi nombre es Jefe Chowig. Me sorprendió muchísimo que diera su auténtico nombre a un extranjero. Todo el mundo tenía en nuestra tribu 2 nombres. El auténtico, el de veras, que era secreto y raramente se usaba, y otro, digamos, corriente, para utilizarlo en el trato normal. Esto se hacía así porque si la gente usaba su nombre secreto, acaba por desgastarlo y luego pierde su magia. De ese modo a mí me llamaban Wonapalei, que significa la muchacha de la larga cabellera negra, aun cuando mi nombre secreto era Karan. En cambio, el nombre oculto de mi padre era Shogun, y desconozco las razones que tuviera para decírselo a un extraño. Los malos pensamientos acerca de ese encuentro entre su padre y los intrusos se cumplieron. Aquella noche, mi padre previno a todos los poblados de Galasat para que no visitaran el campamento de los cazadores extranjeros. Los aleutianos vienen de un país muy lejano, hacia el norte. Ni sus costumbres ni su lenguaje son como los nuestros. Han venido a cazar nutrias y a compartir con nosotros muchas mercancías que tienen y que nosotros podremos usar. De esta manera algo saldremos ganando, pero nada obtendremos ofreciéndoles nuestro apoyo y amistad. Son gente que no entiende de amistades. No son los mismos que vinieron ya antes a la isla, pero sí pertenecen a la tribu que causó tantas dificultades hace ya años. Las palabras de mi padre fueron obedecidas. No fuimos al campamento de los aleutianos, y ellos tampoco se presentaron en nuestro poblado. Pero eso no quiere decir que ignorásemos lo que estaban haciendo en la isla. ¿Cuáles eran sus comidas? Solo los guisaban, cuántas nutrias mataban cada día, y muchas otras cosas. Igualmente, siempre había alguien de la tribu vigilando desde los acantilados cuando cazaban, o desde un barranco cuando estaban en su campamento. Ramo, por ejemplo, apareció trayendo noticias del capitán Orla. Por la mañana, cuando sale a rastras de su tienda, se sienta en una roca y empieza a peinarse la barba hasta dejársela reluciente como el ala de un cormorán. Mi hermana Ulapé tenía 2 años más que yo. Era la que recogía la novedad más curiosa de todas. Juraba y perjuraba que había una chica aleutiana entre los cazadores llegados a la isla. Se vestía con pieles, igual que los hombres, afirmaba Ulapé, pero lleva un gorro de piel y por debajo de él le sale un pelo espeso que le llega al pecho. Nadie creyó a Ulapé. Todos acogieron con risa la idea de que los cazadores se preocuparan de traer a alguna de sus mujeres consigo en aquel viaje. En ese ambiente de desconfianza, los de la tribu se hacían muchas preguntas. Después de haber transcurrido muchos días de intensa caza y matanza,
de las juguetonas y confiadas nutrias. En el poblado de Calasat, sabíamos bien que el capitán Orlok y sus cazadores estaban preparándose para abandonar la isla. Pensarían pagarnos las nutrias muertas o por el contrario imaginaban podernos burlar escapando a favor de la noche. ¿Acaso tendría que luchar nuestros guerreros para obtener una justa participación en las capturas habidas? Esas eran las preguntas que todo el mundo se hacía. Mientras los aleutianos se dedicaban a ultimar sus preparativos, todos hablaban de lo mismo, excepto mi padre, que nada decía, pero que cada noche trabajaba en la nueva lanza que estaba preparando. Efectivamente, llegó el día en que los aleutianos levantaron campamento, con la intención de irse sin honrar el acuerdo de entregar una porción de pieles a la tribu, así como mercancía. Los guerreros los enfrentaron en la playa. En realidad no sé lo que ocurrió primero, si fue mi padre quien atacó al cazador cuyo camino cerraba vigilante, o bien si este hombre, que llevaba un fardo de pieles a la espalda, dio un empeñón a mi padre echándolo bruscamente a un lado. Todo sucedió tan aprisa que no podría asegurar una u otra cosa. Pero cuando me levanté de un salto, Ulapé chilló y sonaron todos los gritos por toda el acantilado. Vimos un cuerpo que yacía sobre las rocas. Era el de mi padre, quien tenía el rostro ensangrentado. Con cierta lentitud acabó irguiéndose. Con sus lanzas amenazadoramente empuñadas, nuestros hombres corrieron, atravesando el arrecife para enfrentarse a sus adversarios. En aquel instante apareció una nubecilla blanca en un costado del barco. Un fuerte ruido originó un gran eco en los farallones. 5 de nuestros guerreros cayeron, permaneciendo luego inmóviles. Ulapé volvió a proferir un alarido y lanzó un pedazo de roca en dirección a la caleta. El proyectil cayó junto al capitán Orlok, sin hacerle daño alguno. Empezaba a llover piedras en la cala, procedentes de diversos puntos a lo largo del acantilado. Varias de ellas hicieron blanco en los cazadores aleutianos. Nuestros guerreros trabaron entonces combate con ellos, y ya fue muy difícil distinguir los cuerpos de los unos y de los otros. Ulapé y yo nos quedamos asomadas al vacío, contemplando con desesperación la lucha, pero sin tirar más piedras porque temíamos herir a nuestros propios guerreros. Los aleutianos abandonaron sus fardos de pieles sobre la arena y sacaron de la funda sus cuchillos. La línea que formaban los combatientes de cada bando se prolongaba a lo largo de la playa. Caían algunos hombres sobre la arena para volver a levantarse y pelear con más encarnizamiento. Otros, en cambio, se derrumbaban para no levantarse más. Mi padre estaba entre los últimos. Durante bastante tiempo tuvimos la impresión de que íbamos a acabar ganando el combate. Pero el capitán Orlok, que salió remando en dirección a su buque al empezar la batalla, regresaba ya con más aleutianos. Nuestros hombres fueron retrocediendo, sin dejar de luchar con la espalda hacia el acantilado. Quedaban ya pocos, y sin embargo combatían sin ceder apenas terreno. Empezó a soplar un fuerte viento. De pronto, el capitán Orlok y sus hombres dieron media vuelta y emprendieron veloz carrera hacia la canoa. Los nuestros les persiguieron. Una vez llegados al barco los cazadores, se izaron las velas y el navío avanzó despacio entre los dos peñascos que protegen el acceso a la caleta. La tribu elige a un nuevo jefe, Kimki, quien le dice que ya quedan pocos guerreros que puedan defender la isla ante los nuevos ataques, por lo que decide embarcarse y buscar nuevos horizontes para trasladar a la tribu. Al llegar la primavera, Kimki convocó una reunión de la tribu. Nos dijo que había estado pensando durante todo el invierno.
Finalmente decidió que se embarcaría en una canoa y navegando hacia el este pensaba arribar a una tierra en la que ya estuvo una vez siendo muchacho. Estaba a varias jornadas de viaje por el mar, pero intentaría llegar hasta allí y buscar un sitio para todos. Haría el viaje en solitario porque no podía llevarse a ninguno de los hombres que quedaban para que le acompañaran. Prometió volver. El día que Kinky se marchó era una clara jornada. Nos reunimos todos en la caleta para verlo salir con su gran canoa. Llevaba 2 recipientes llenos de agua y el suficiente pescado seco para alimentarse durante muchos días. Observamos todos atentamente a Kinky mientras este remaba a través de los peñascos de la entrada a la cana. Poco a poco fue cruzando entre los bancos de algas hasta llegar al mar abierto. Una vez allí, se volvió hacia nosotros moviendo los brazos en señal de despedida. Contestamos del mismo modo a su saludo. El sol, que empezaba apenas a levantarse en el cielo, trazaba un rastro de plata sobre las aguas. Nuestro jefe desapareció siguiéndolo en la lejanía. Kinky no volvió, pero con el transcurrir de los meses se apareció un barco, aparentemente gestionado por él, para trasladar a la tribu a otra tierra. Con gran excitación, los habitantes recogen sus pocas pertenencias. Karana y sus hermanos Ulape y Ramo también se embarcan. A último momento, Ramo se percata que ha dejado su lanza y se regresa a la playa. A pesar de las súplicas de Karana, la embarcación no lo espera y zarpa. Se avecina una tormenta. Sin pensarlo 2 veces, Karana se lanza al agua y logra nadar a la orilla. Solo quedan los 2 hermanos en el desolado poblado. Ramo le dice a Karana que ahora él será el jefe de la tribu. Karana bromea que aún estaba muy pequeño para semejantes aires de grandeza. Al regresar a la aldea abandonada, se percatan que una manada de perros salvajes entró a las chozas abandonadas y devoró los alimentos que habían dejado sus habitantes. Al día siguiente, esa misma manada ataca a Ramo, cuyo cuerpo queda sin vida en la playa. Después de este nuevo duelo, Karana tiene que sobreponerse. Abandona la aldea y busca refugio en un lugar más seguro. Se traslada a una cueva que poco a poco acondiciona. La amenaza inmediata que enfrenta es la manada de perros salvajes que atacó a su hermano. El plan es eliminar al líder, un perro de diferente raza, que seguramente pertenecía a los aleutianos. Karana le tiende una trampa y logra herirlo con una lanza preparada por ella, pero luego, al verlo moribundo, se apiada de él y se lo lleva a su pueblo. Lo cura y al convertirse en su fiel compañero y amigo, lo llama Rontu. Karana aprendió mucho en su soledad. Perdió la cuenta del tiempo. Sobrevivió tsunami, terremoto, el breve regreso de los aleutianos muchos años después y la efímera amistad que entabló con la joven aleutiana Tetup, su primer contacto humano en muchos años. Hemos querido compartir algunos pasajes de este emocionante libro, La isla de los delfines azules. ¿Sabían que es una historia verdadera? Scott O'Dill, al final de esta fascinante historia, nos comenta lo siguiente. La isla que en nuestra obra denominamos la isla de los delfines azules, la habitaron por primera vez unos indios alrededor de 2000 años antes de Jesucristo.
pero no fue descubierta por el hombre blanco hasta el año 1602 de nuestra era. En dicho año, el explorador español Sebastián Vizcaíno zarpó de México en busca de un puerto en el que los galeones que traían anualmente ricos tesoros desde Filipinas a América pudieran refugiarse si llegaban a verse en dificultades. Navegando rumbo al norte, a lo largo de la costa de California, dicho explorador avistó la isla. Destacó un bote y algunos hombres hacia ella y la bautizó como Isla de San Nicolás, en honor del santo patrono de los marineros, viajeros en general y mercaderes. Con el paso de los siglos, California, antes posesión española, se convirtió en territorio mexicano y por último de los Estados Unidos. Durante muchísimos años únicamente visitaron la isla y aún de forma muy irregular algunos cazadores. Sus pobladores indios vivieron en completo aislamiento. Hasta Robinson Crusoe, cuya historia he intentado trazar, vivió verdaderamente en la isla, absolutamente sola, desde 1835 a 1853, y la historia la conoce como la mujer perdida de la isla de San Nicolás. Poco es lo que acerca de su vida se sabe con certeza. Según los informes oficiales emitidos por el capitán Hobart, cuya goleta transportó a tierra a los indios de Galasad, sabemos con seguridad que la muchacha se tiró al mar pese a los esfuerzos de todos por evitarlo. De acuerdo con el diario de a bordo, sabemos que él la encontró 18 años más tarde, viviendo sola con un perro en una cabaña primitiva sobre cierto promontorio de la isla y vestida con una falda de plumas de cormorán. El padre González de la misión de Santa Bárbara, que fue quien la atendió después de su rescate, logró averiguar que su hermano había sido muerto por los perros salvajes que merodeaban por la isla. Poco más pudo llegar a conocer, porque la nativa solo le hablaba mediante señas y gestos. Ni el padre González, ni ninguna de las personas de la raza india que tenían contacto con la misión, y por cierto, que no faltaban en esa época, pudo comprender el extraño lenguaje de la interesada. Para entonces, los demás indios de Galasad habían desaparecido ya. La mujer perdida de la isla de San Nicolás está enterrada en una colina próxima a la misión de Santa Bárbara. Su falda hecha con pluma verde de cormorán fue enviada un día a Roma. La isla de San Nicolás es la más alejada de la costa en el grupo conocido en California como Islas del Canal. Se encuentra a unas 75 millas marinas al sudoeste de la ciudad de Los Ángeles. Durante muchos años, los historiadores creyeron que habían llegado a ella sus primeros pobladores hace 6 siglos. Posteriormente, las pruebas científicas llevadas a cabo mediante el procedimiento que se conoce como carbono 14, realizadas sobre objetos extraídos de ciertas excavaciones, demuestran sin lugar a dudas que los indios llegaron a esa isla procedentes del norte mucho antes de la era cristiana. Las imágenes trazadas allí por los indios de las criaturas terrestres, marinas o del aire son semejantes a las que cabe encontrar en la costa de Alaska. Se trata de unas representaciones gráficas realizadas con habilidad extraordinaria. Se conservan hoy en el Museo del Sudoeste en Los Ángeles. Los animales terrestres, los pájaros, son como la gente para mí ahora, aunque no hablen ni hagan otra cosa que nosotros podamos realizar. Sin ellos, este mundo sería un lugar muy triste.
El Centro Cultural Salvadoreño Americano, la Embajada de Estados Unidos y Radio UPA presentaron el cuento La Isla de los Delfines Azules, del autor estadounidense Scott O'Dill.